Europa cierra filas en apoyo a Israel y decide nuevas sanciones contra la República Islámica de Irán. Los líderes de la Unión Europea decidieron nuevas sanciones contra la producción de misiles y drones contra Irán tras el masivo ataque perpetrado contra Israel la semana pasada. Irán es uno de los proveedores de armas de Rusia. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. La Unión Europea decidió nuevas sanciones específicas contra la industria armamentística del régimen de los ayatolás. La noticia la comunicó el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel. Ampliamos desde Bruselas. Israel insta a sus aliados a aumentar la presión internacional sobre el régimen de los ayatolás en reacción a su masivo ataque el fin de semana pasado. Las naciones occidentales esperan disuadir a Israel de cualquier respuesta militar a Teherán. Y en esta edición veremos cómo un pedido de extradición de Paraguay por un antiguo asesinato de una de sus ciudadanas desata una crisis entre los exguerrilleros de las FARC y el sistema de justicia especial transicional para la paz en Colombia. Nos acompaña en el estudio Rodrigo Londoño, líder del Partido Comunes. La Unión Europea impondrá sanciones a la industria de drones y misiles de Irán tras su ataque a Israel del pasado sábado. Así lo anunció este miércoles el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, tras finalizar la primera jornada de la cumbre extraordinaria en Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios condenaron enérgica e inequívocamente una vez más a Teherán en la reunión que mantuvieron en la capital belga, a la vez que reiteraron su plena solidaridad con Israel y el compromiso con su seguridad y con la estabilidad regional. Los mandatarios se mostraron también preparados para trabajar con todos sus socios para evitar, dicen, una escalada de tensiones en la región, especialmente en el Líbano. Así lo anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien agregó que la idea es golpear a las empresas que son necesarias para los drones y misiles. Escuchemos. Condenamos el ataque lanzado por Irán contra Israel. Hemos decidido imponer sanciones contra Irán. Es un mensaje claro que queremos enviar y también queremos hacer todo lo posible para proteger a los civiles. Cada vida importa. Hacemos un llamamiento a la liberación incondicional de los rehenes y a un alto el fuego inmediato. Y queremos que se permita el ingreso de ayuda humanitaria para las personas que padecen necesidad en Gaza. Castigo a la producción de misiles y de drones iraníes, a contar de cuándo y con qué alcance. La periodista Beatriz Ríos tiene la crónica desde Bruselas. Escuchemos. Pues los líderes de la Unión Europea han reiterado su condena de los ataques iraníes contra Israel y además anuncian una batería de sanciones contra empresas de fabricación de drones y misiles en el país. Algunos gobiernos pedían ir todavía más lejos e incluir, por ejemplo, a miembros de la Guardia Revolucionaria en esa lista de sanciones, aunque esto plantea problemas legales. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dice que hay que aislar a Irán porque es una amenaza no solo para Israel, sino para el resto de países de la región. En cualquier caso, los líderes piden también contención a las partes para tratar de rebajar la tensión y evitar una escalada del conflicto. A ese conflicto, por cierto, se ha referido también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha participado también en esta cumbre por videoconferencia y lo ha hecho para decir que ha visto cómo ha podido responder a esos ataques Israel gracias a un sistema de defensa aérea sólida que ellos no tienen, pero que están defendiendo de igual modo el cielo europeo. Dice el presidente del Consejo Europeo que es cuestión de días que Europa cumpla con sus promesas y provea a Ucrania de esa defensa aérea. Y a todo esto, los ministros de Exteriores de dos países, de Alemania y de Reino Unido, visitaron al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu este miércoles para manifestar su solidaridad y al mismo tiempo buscar fórmulas, dicen, para desescalar las tensiones. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, se reunió con Benjamin Netanyahu para discutir sobre las consecuencias del ataque aéreo sin precedentes lanzado por Irán durante el fin de semana pasado. Poco antes, la jefa de la diplomacia alemana se reunía con el presidente israelí Isaac Herzog en Jerusalén. Durante una conferencia de prensa en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, Baerbock advirtió que el ataque de Irán a Israel demuestra que las autoridades iraníes no temen una escalada del conflicto a nivel regional.
Reitero hoy aquí mi total condena a este peligroso acto. Les he dicho muy claramente a nuestros socios israelíes que Israel cuenta con toda nuestra solidaridad. Irán enfrentará consecuencias. En la Unión Europea impondremos sanciones contra Irán. Al mismo tiempo, es fundamental evitar que esta situación tan inflamable se convierta en un incendio regional. Irán y sus representantes como Hezbolá o los hutíes no deben echar más leña al fuego. Y en medio de todo esto, Naciones Unidas pide no olvidar el conflicto en Gaza y el sufrimiento de los civiles. Israel continúa con su campaña militar contra la milicia islamista palestina Hamas, que masacró el 7 de octubre del año pasado a unas 1.200 personas y tomó a cientos de rehenes. La ONU advirtió sobre la amenaza de la gran hambruna que se cierne sobre los civiles de Gaza y pidió a los países donantes que proporcionen ya casi $3.000 millones en ayuda adicional urgente antes de este fin de año. Suministros básicos lanzados sobre Gaza, mientras las llamas de la guerra arden a la distancia. Estas provisiones son un salvavidas, no solo por la comida y las provisiones esenciales. Vine a buscar este paracaídas porque falta de todo en la ciudad, no quedó nada y nuestra casa fue destruida. Recurrimos al paracaídas y es increíble que dé resultado. No fue fácil, pero gracias a Dios resultó. El ingreso de ayuda sigue siendo muy restringido. La ONU dice que el 40% de las solicitudes de ingreso de ayuda fueron denegados la última semana. Y mientras la mayoría de las fuerzas israelíes se han retirado de Gaza, continúan los ataques sobre áreas residenciales. Hubo niños entre las víctimas de este bombardeo en Rafah. Al igual que la mayoría de los habitantes de Rafah, nos sorprendió que alrededor de las 10:45 de la noche, un misil israelí impactó en una casa donde se refugiaban personas desplazadas. El yerno de mi hermana, su hija y sus niños cenaban cuando un misil israelí echó abajo su casa sobre sus cabezas. La muerte se volvió algo normal. La gente y todo el mundo se acostumbraron a nuestras muertes. 3 personas mueren en Gaza, 20, 35. Se volvió normal. Nos convertimos en números. El Ministerio de Salud de Gaza, que lidera Hamas, informa que casi 34.000 personas murieron en el conflicto. Las autoridades israelíes dicen que la guerra no terminó aún y que planean enviar fuerzas terrestres a Rafah, donde se refugia más de la mitad de la población de Gaza. Y en noticias de América Latina, en Colombia, un soldado murió y 3 más resultaron heridos la pasada madrugada en un enfrentamiento con miembros del Estado Mayor Central, el EMC, la mayor disidencia de la FARC en el departamento del Cauca. El gobierno suspendió en marzo, recordemos, el cese al fuego bilateral con una de las fracciones del EMC, la que dirige Iván Mordisco en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Esto tras el asesinato de una lideresa indígena y los repetidos atentados de ese grupo contra los civiles. En medio de este escenario de conflictividad con los grupos remanentes de la FARC, los ex jefes guerrilleros de la extinta guerrilla denuncian la vulneración del acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano en el año 2016. Ello por el caso del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas en 2004, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas. Y en medio del caso de la posible extradición del exsecretario de la FARC, Rodrigo Granda, que pone frente a frente a los exguerrilleros, hoy representantes políticos colombianos, y la Justicia Transicional de la Paz, que es el tribunal especial creado por el Acuerdo de Paz para Colombia. De aquello y más queremos hablar con quien ven, con el señor Rodrigo Londoño, quien es líder del Partido Comunes, además el último comandante de las extintas FARC, de visita aquí en Berlín. Señor Londoño, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias. Señor Londoño, ustedes dicen en un comunicado publicado este lunes que con una eventual extradición de Rodrigo Granda, la JEP vulnera el pacto de los acuerdos de paz, pero la JEP responde
que Paraguay ha pedido la extradición y invoca ese aspecto de jurisdicción por un lado y de la territorialidad. Aquí la pregunta, señor Londoño, ¿cómo se soluciona este asunto entonces? Y se lo pregunto porque quien está pidiendo justicia no es el Estado colombiano, sino que es el Estado paraguayo. Sí, pero es un problema que se da en el marco del conflicto en Colombia. Aquí esto se resoluciona de que la JEP se encarrile. Nosotros hemos dicho el descarrilamiento y es término que está usando otra gente estudiosa del fenómeno. Necesitamos que se encarrile y estamos haciendo todo lo posible. Incluso hemos planteado reuniones con magistrados de la JEP, con el presidente de la JEP, buscando que se haga conciencia, porque lo hemos venido haciendo desde hace mucho rato. Desde años atrás que hemos visto cómo se pierde la naturaleza de la JEP, por ejemplo, en el tema de las amnistías, en el tema pero en lo concreto de la este caso persecución penal. asesoró la entonces FARC el señor Granda, a la guerrilla marxista paraguaya en esa época, que terminó finalmente el secuestro y posterior asesinato de la señora Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas. Pero eso es un tema que tiene que resolver la JEP. Nunca ha querido escuchar en audiencia, en versión a Rodrigo Granda, que ha pedido que lo escuchen, que escuchen su versión. Es la JEP la que tiene que determinar eso, en el marco de lo acordado. Y en el caso que se efectuara la extradición, que la JEP dijera efectivamente esto no lo podemos tratar y que sea Paraguay y el Estado colombiano que finalmente se entiendan, ¿qué pasaría con ustedes? ¿Ustedes han pensado acaso abandonar el acuerdo político? No, en el marco de nosotros lo que estamos trabajando es porque se encarrile la JEP. Si la JEP se encarrile no va a haber extradición, exactamente. Si no se encarrila la JEP, ahí seguimos trabajando. ¿Políticamente? Seguimos trabajando políticamente, claro. ¿Y cree nosotros que dimos aquí para atrás, no vamos a ir nunca. ¿Cree que algunos de los exmiembros que firmaron los acuerdos terminen finalmente en cárceles ordinarias? Ustedes vienen denunciando persecución. Por eso estamos diciendo que se encarrile la JEP, porque está desencarrilándose y perdiendo el espíritu y la naturaleza de lo que se firmó. Ese acuerdo es para alcanzar la paz. Y la JEP, su nombre lo dice, Justicia Especial para la Paz. Es para que garantice la paz de Colombia, y con estos hechos lo que está es generando un ruido innecesario que no le ayuda a la construcción de la paz en Colombia. ¿Está cambiando la regla del juego? Está perdiendo la naturaleza para lo que fue construida. Señor Londoño, en Colombia hay quienes desconfían profundamente de la voluntad política de Comunes, el partido que usted representa, y toman como ejemplo incluso cada uno de los actos violentos de los grupos remanentes de la FARC. Aquí la pregunta, ¿cómo ve usted la paz total del presidente Gustavo Petro? Se lo pregunto también porque la oposición colombiana, para ellos se trata de grupos criminales sin trasfondo político que están tratando de hacer pasar como guerrillas. Es que aquí hay una distorsión de la realidad colombiana y se trata de manipular la información. Nosotros hemos cumplido al pie de la letra lo que nos comprometimos. Un pequeño grupo se quedó en armas y es el que ha venido actuando fomentado por otras bandas delincuenciales, y son los que tratan con la actuación de ellos tratan de confundir a la gente y especialmente a la comunidad internacional, lo que no es cierto. Nosotros nos hemos mantenido en lo que pactamos y ahí estamos firmes. Pero entonces, ¿no es positivo que ellos cuenten con la paz total cuando no han cumplido ninguno de los pedidos del gobierno colombiano? ¿Al contrario? No, ese es el fenómeno de Colombia. No. Es el fenómeno de Colombia, que un presidente que quiere, que se la está jugando por la paz y está llamando a sus grupos a que dialoguen para buscar una salida política. ¿Pero es una buena idea la paz total del presidente Petro? Claro, es la paz. ¿Qué va a estar en contra de la paz? ¿Sigue usted creyendo que el proceso de paz, señor Londoño, el proceso de paz que firmaron en 2016 es una buena idea, es una buena iniciativa para Colombia? Todos los días hay hechos y hechos que nos demuestran de que fue el camino acertado. ¿Qué podría ser mejor a estas alturas, con todo lo que ustedes también vienen denunciando y con todos los impases que han tenido con el Estado colombiano? Lo mejor es que se implemente el acuerdo en su letra y en su espíritu, incluido el funcionamiento de la JEP. ¿Hasta dónde están dispuestos a ceder ustedes también? No, aquí no hay nada que ceder. Hay una parte de la comunidad, de la sociedad colombiana, que no creen en este acuerdo de paz, que no creen que denuncien esa impunidad. En la medida en que la gente conozca el acuerdo, en su letra y en su espíritu, lo va a apoyar. Señor Londoño, ¿cuánto queda hoy de Timoleón Jiménez, de Timochenko? Rodrigo Londoño Echeverry. Señor Londoño, muchas gracias por esta entrevista y buena estadía aquí en Berlín. Gracias a usted por la invitación, que esté muy bien. Y más noticias. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se encuentra de visita en Colombia, donde se reúne con su homólogo Gustavo Petro. Sobre la mesa está la protección y también el desarrollo sostenible de la Amazonía, han dicho tras la firma el pasado agosto de la Declaración de Belén. Los temas económicos también figuran en la agenda que van a abordar
Allí también un plan de infraestructuras viales propuesto por Brasil para Sudamérica y el empuje a los lazos comerciales binacionales y regionales. Además, se espera que hablen sobre la situación en Venezuela y las trabas que el gobierno ha puesto para la inscripción de candidaturas opositoras para las elecciones del próximo 28 de julio. Profundizamos en Venezuela con mi colega Paco Furió. Bienvenido, querido, ¿qué nos traes? Pues vamos a hablar de sanciones otra vez, Jenny. Es que desde mañana Estados Unidos revertirá parcialmente el alivio de sanciones a Venezuela sobre el petróleo y el gas. De esta forma, las empresas extranjeras tendrán que liquidar y cerrar las transacciones pendientes antes del 31 de mayo. Washington castiga así al presidente Nicolás Maduro por impedir que miembros de la oposición se presenten a las elecciones del próximo 28 de julio. Estados Unidos está especialmente preocupado porque la principal rival del chavismo, María Corina Machado, sigue inhabilitada y Corina Lloris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también haya sido vetada. A pesar de que el gobierno de Maduro ha aceptado misiones de observación internacionales en los comicios, Washington considera que Caracas ha incumplido la esencia del Acuerdo de Barbados. El ministro venezolano de Petróleo, Pedro Tellechea, minimizó el impacto que tendrá la reimposición de sanciones estadounidenses al crudo del país. Escuchemos. Estoy seguro que todas las empresas transnacionales, como lo dice muy bien la licencia, está dando una apertura para que vengan las empresas asiáticas, vengan las empresas europeas, vengan las empresas indias, pidan su licencia y sigan trabajando con Venezuela. Seguimos creciendo. Venezuela, como los decía temprano, con licencia o sin licencia, va a seguir creciendo. Y en Colombia, Bogotá anunció el endurecimiento de las medidas para enfrentar la falta de agua que sufre la ciudad por la sequía. La medida plantea la aplicación de sanciones para quienes utilicen más del doble del consumo básico de subsistencia. La red de embalses del sistema Chingaza sufre la falta de agua debido a la escasez de precipitaciones. Una crisis que afecta a otras ciudades y países de la región, como Ecuador, que ha tenido que racionar el suministro de energía e incluso ha pedido a todos los trabajadores que se queden en casa durante 2 días. La sequía comenzó en enero con pocas lluvias y en abril ha llegado a un punto crítico. Las autoridades en los barrios más afectados en la capital, Bogotá, han tenido que racionar el suministro de agua. Los cortes 3 días a la semana afectan a unos 10 millones de personas. Nosotros no tenemos un caudal constante en donde nos permita un bombeo de agua y que llegue a abastecer a toda la comunidad. La escasez ha sensibilizado a la población de cara al futuro. Preocupante, sobre todo porque cada día necesitamos más del líquido precioso que es el agua y no lo cuidamos. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos para que el agua sea un líquido vital que alcance para todos. La región de La Calera, vecina de la capital colombiana, es una región rica en recursos hídricos. La escasez sin precedentes se debe al fenómeno del Niño y al cambio climático. El sistema de embalses de Chingaza, que abastece el 70% de Bogotá, sigue registrando una disminución preocupante, de un 15,87%, el nivel más bajo de su historia. En el vecino Ecuador, la población sufre racionamientos temporales de energía eléctrica, luego de que Colombia anunciara la suspensión de sus exportaciones de energía. Sabe que en restaurantes se tiene productos donde se pueden descomponer, entonces al estar que se va cada rato la luz sí afecta. Aparte nosotros, el restaurante se maneja con luz por los jugos que hay que licuar. El gobierno ecuatoriano achaca la crisis a la prolongación de la sequía, la ola de calor y la falta de mantenimiento a la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores. Conectamos en Quito con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas. Saludos y gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación en Ecuador y el resto de la región en estos momentos? Bueno, la región está sufriendo una sequía en la cuenca atlántica de Sudamérica. Es interesante, pero la cuenca pacífica de Sudamérica sí tiene lluvias, el problema está en la cuenca atlántica. Hacia el Océano Pacífico sí llueve,
hacia la Amazonía y la cuenca atlántica y el Caribe no llueve. Y por ejemplo, Bogotá, que está sufriendo una gran sequía, a través del río Magdalena está conectada con la cuenca Caribe. Entonces, esa es la zona en la que por alguna razón, cuando tenemos el fenómeno del Niño, deja de llover. Y el problema para Ecuador específicamente es que Ecuador tiene muchas centrales hidroeléctricas, el país tiene un gran potencial de producción de energía a través de plantas hidroeléctricas, pero muchas están en la cuenca atlántica, en la cuenca amazónica de Ecuador. Entonces, como en esa área no está lloviendo por este fenómeno del Niño, todos estamos sufriendo de una grave sequía, no solo Bogotá, sino también Quito y toda la zona amazónica de Ecuador. Está claro que la sequía tiene buena parte de culpa de esta situación, pero las infraestructuras del país, o mejor dicho, la falta de las mismas, tampoco ayuda. ¿Qué es lo más necesario ahora mismo? ¿Dónde necesita invertir más el gobierno de su país para evitar estas crisis energéticas cada vez que falte el agua? En realidad, el gobierno debería invertir en crear un ambiente para atraer inversiones privadas. El problema es que el Estado ecuatoriano ha querido, desde hace mucho tiempo, monopolizar la producción de electricidad. Y a eso se suma que tenemos un Estado con unas finanzas muy apretadas, o sea, no tiene recursos para invertir en la generación eléctrica, pero no crea el ambiente para que los privados también lo hagan. Ecuador es un país con un enorme potencial hidroeléctrico. Hoy cerca de 3/4 partes de la producción eléctrica de Ecuador es muy limpia porque es hidroeléctrica, pero dependemos de algo tan impredecible como las lluvias. El problema es que tuvimos un gobierno que del 2007 al 2017 creó todas las condiciones para que no haya inversión privada en el sector eléctrico y cuando el gobierno no tiene recursos no hay suficiente inversión en ese sector. Si el gobierno debería centrarse en algo es en crear las condiciones adecuadas para que los privados también puedan invertir ahí. Podríamos tener muchísimas centrales hidroeléctricas de tamaño intermedio que cubran sin ningún problema la demanda del país, pero eso implica crear un ambiente para inversiones de largo plazo, algo que no tiene Ecuador en este momento. Vicente Albornoz, muchísimas gracias por estas informaciones. Un saludo a Berlín, muchas gracias. El nombre de Pablo Escobar no puede registrarse como marca aquí en Europa. Así lo sentenció el Tribunal General de la Unión Europea este miércoles, argumentando que el público lo asocia con el tráfico de droga y el narcoterrorismo. Confirma así en primera instancia la denegación del registro de la marca por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, con sede en España. La sociedad Escobar Holding, que administra los activos de la familia Escobar, solicitó en 2021 el registro de la marca para una amplia gama de productos y servicios. Más noticias, Jenny. Una inquietante, Paco, las altas temperaturas están calentando los océanos a una velocidad preocupante, calentamiento que genera un masivo blanqueo de los corales, una señal de vulnerabilidad y un desastre para la biología marina. Los expertos temen que este maravilloso organismo marino no logre sobrevivir al cambio climático. La gran barrera de coral australiana lucha por sobrevivir. Las recientes altas temperaturas están calentando el agua de los océanos, causando un blanqueamiento masivo del coral. Vimos un blanqueo similar en 2016, cuando casi todo el coral murió. El coral usualmente es marrón. Los expertos dicen que su brillo azul y rosado son señales de que los corales piden ayuda a gritos. El blanqueo del coral no significa que está muerto, pero es una señal de que está necesitado de nutrientes y es vulnerable. Todos estos de color marrón ya murieron. Esta es una área que empezaba a recuperarse. Estos son pequeños corales que se están blanqueando. ¿Quién sabe si sobrevivirán? Es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Aquí en Filipinas, los conservacionistas experimentaban con nuevas soluciones para regenerar el coral. Amarran los esqueletos de coral a una gran red que funciona como una fuente para los distintos tipos de coral que buscan reproducir. Estas enfermerías tienen distintos tipos de coral, o sea, una selección de corales.
y son monitoreadas de cerca. Esto ayuda a los científicos a ver qué corales son más resilientes al cambio climático y entonces podrán hacer recomendaciones para propagar este tipo de corales. Es uno de los métodos que emplean los conservacionistas para intentar salvar a los corales, pero entre tanto las temperaturas siguen subiendo. Faltan 100 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 y la llama olímpica ya arde en Grecia desde el martes y va a llegar a la capital francesa para la ceremonia de apertura a finales del mes de julio. Pero con todos los preparativos ya en marcha y en plena cuenta regresiva, muchos parisinos miran con cierto escepticismo y distancia el gran evento deportivo en la capital. Paris 24, Los Ángeles. Han sido 7 largos años de preparación y ahora solo faltan 100 días para el comienzo de los Juegos Olímpicos en la capital francesa. La ceremonia inaugural tendrá lugar aquí, sobre el famoso río Sena. Será la primera vez que el evento se celebre sobre agua y la primera vez fuera de un estadio. Miles de deportistas competirán por estas medallas tan codiciadas. Serán los primeros Juegos abiertos por completo al público en 8 años, ya que los de Tokio tuvieron restricciones debido a la pandemia. Mientras la campaña promocional alza el vuelo, los parisinos ven el evento con sentimientos encontrados. ¿Entusiasmada? No, no es la respuesta correcta. No me entusiasman los Juegos Olímpicos, pese a que es un gran evento para París y para Francia. Sí, tenemos ganas de que empiecen porque es nuestra oportunidad de ver unos Juegos Olímpicos. No creo que la propia ciudad de París esté preparada. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó el Grand Palais el lunes. El icónico museo está siendo reformado y será sede de las competiciones de esgrima y taekwondo. Macron subrayó que la seguridad es una prioridad y confirmó que la ceremonia podría ser trasladada a interiores si los riesgos de seguridad son muy altos para los deportistas y los 300.000 espectadores. Es solo tiempo para despedirnos y agradecerle su sintonía y su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, Noticias en Español desde Berlín. Hasta pronto.